Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See details. Leví, uno de los 12 hijos de Jacob, es el patriarca de la tribu de Leví, una de las tribus más importantes de Israel. Aunque la vida de Leví se menciona brevemente en la Biblia, su legado perdura a través de su descendencia, que fue apartada por Dios para el servicio sacerdotal y el cuidado del tabernáculo. Los levitas, incluidos los sacerdotes, desempeñaron un papel crucial en la vida religiosa de Israel, encargados de la adoración, los sacrificios y el mantenimiento de los lugares santos. En este video exploraremos la vida de Leví, su legado a través de la tribu de los levitas y su importancia en la historia de Israel. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir cómo la historia de Leví y sus descendientes dejó una marca profunda en la fe y la adoración del pueblo de Dios. La historia de Leví comienza con su nacimiento, siendo el tercer hijo de Jacob y Lea. Su nombre, que significa unido o acompañado, refleja el deseo de su madre de ser más amada por Jacob al darle más hijos. Leví, junto con sus hermanos, formaría la base de las 12 tribus de Israel y su descendencia jugaría un papel crucial en la historia espiritual y religiosa del pueblo de Dios. Leví es mencionado por primera vez en Génesis 29:34, en el contexto del nacimiento de los hijos de Jacob. Lea, la madre de Leví, había sido menospreciada en comparación con Raquel, la esposa favorita de Jacob. Cada hijo que Lea daba a luz era una esperanza para ella de ganar el amor y la atención de su esposo. Así, cuando nació Leví, ella declaró: «Ahora mi marido se unirá a mí, porque le he dado a luz 3 hijos», y por eso lo llamó Leví. Génesis 29:34. Concibió aún otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo: «Ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos». Por tanto, llamó su nombre Leví. A medida que Leví crecía, su temperamento y carácter comenzaron a manifestarse, especialmente en el episodio relacionado con su hermana Dina. En Génesis 34, se narra cómo Dina, la hija de Lea y hermana de Leví, fue deshonrada por Siquem, el hijo de Amor, un príncipe de la tierra de Canaán. Esto enfureció a Leví y a su hermano Simeón, quienes tomaron la justicia por su cuenta. Engañaron a los habitantes de Siquem y, aprovechando su vulnerabilidad, mataron a todos los varones de la ciudad en venganza por lo que le hicieron a su hermana. Génesis 34, 25, 26. Pero sucedió que al tercer día, cuando estaban adoloridos, 2 de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad desprevenida y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada. Y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Este acto de venganza reveló el carácter feroz y determinado de Leví, pero también trajo consecuencias para él y su tribu. En su bendición final, Jacob recordó este acto de violencia. Aunque reconoció la fuerza de Leví, también lo amonestó por su ira descontrolada. Génesis 49, 5, 7. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su voluntad arrancaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Aquí Jacob profetizó que la descendencia de Leví sería dispersada en Israel, lo que se cumplió cuando los levitas no recibieron una herencia de tierra como las otras tribus, sino que fueron esparcidos entre las tribus para servir en el sacerdocio. Leví, aunque comenzó su vida con actos de ira y violencia, fue transformado por Dios a través de sus descendientes.
Su historia es un testimonio de cómo Dios puede redimir incluso los aspectos más oscuros de nuestro carácter y utilizarlos para su propósito divino. Aunque Leví fue esparcido en Israel, su descendencia fue consagrada para servir en el santuario de Dios, convirtiéndose en la tribu sacerdotal, un recordatorio constante de la santidad y el servicio a Dios. La historia de la tribu de Leví toma un giro significativo después del incidente del becerro de oro, un episodio que marcó la separación de los levitas como la tribu sacerdotal de Israel. Este evento ocurrió durante el tiempo en que Moisés estaba recibiendo la ley de Dios en el monte Sinaí, mientras el pueblo de Israel, impaciente y desobediente, cayó en la idolatría. Después de que Moisés descendió del monte y vio al pueblo adorando el becerro de oro, se llenó de ira. En un acto de confrontación y llamamiento a la fidelidad a Dios, Moisés se puso en la puerta del campamento y dijo: «¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo». En respuesta, toda la tribu de Leví se unió a Moisés, demostrando su lealtad a Dios en un momento de gran apostasía. En Éxodo 32, 25-26 se narra: «Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: «¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo». Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. La acción de los levitas fue decisiva y determinante. Moisés les ordenó que tomaran sus espadas y castigaran a los culpables de idolatría, lo que resultó en la muerte de unos 3,000 hombres ese día. Esta muestra de celo por la santidad de Dios y la disposición a cumplir la voluntad divina, incluso en circunstancias extremas, estableció a los levitas como un grupo separado para el servicio a Dios. En Éxodo 32, 27-29 se describe: «Y él les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente». Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: «Hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros». Este acto marcó un punto de inflexión en la historia de la tribu de Leví. A partir de este momento, los levitas fueron apartados para el servicio especial a Dios, no solo como guerreros, sino como servidores del tabernáculo y ministros del culto. Este fue un gran honor, pero también una gran responsabilidad. La separación de la tribu de Leví durante el incidente del becerro de oro es un poderoso ejemplo de la importancia de la lealtad y el celo por Dios. En un momento en que la mayoría del pueblo había caído en la idolatría, los levitas se destacaron por su firmeza y disposición a defender la santidad de Dios, incluso a un gran costo personal. Esta historia nos enseña que la verdadera devoción a Dios a menudo requiere valentía y la disposición a actuar en momentos de crisis espiritual. This episode is brought to you by Shopify. Upgrade your business with Shopify, home of the #1 checkout on the planet. Shop Pay boosts conversions up to 50%, meaning fewer carts going abandoned and more sales going cha-ching. So if you're into growing your business, get a commerce platform that's ready to sell wherever your customers are. Visit Shopify.com to upgrade your selling today. Como cristianos, estamos llamados a estar firmes en nuestra fe, a defender los principios de Dios y a actuar con integridad, incluso cuando es difícil o impopular. La lealtad a Dios no solo nos separa para su servicio, sino que también nos coloca en una posición donde podemos ser instrumentos de su justicia y misericordia en el mundo. Después del episodio del becerro de oro, Dios continuó revelando su plan para la tribu de Leví. Aarón, el hermano de Moisés, fue designado como el primer sumo sacerdote de Israel, y sus hijos fueron consagrados para servir como sacerdotes bajo su dirección. Este fue un momento crucial en la historia de la tribu de Leví, ya que estableció el sacerdocio levítico, que jugaría un papel central en la adoración y la vida espiritual de Israel. La consagración de Aarón y sus hijos fue un proceso meticuloso y solemne, descrito en detalle en el libro de Levítico. Dios instruyó a Moisés
sobre cómo debían ser consagrados los sacerdotes, incluyendo los sacrificios que debían ofrecerse y las vestiduras sagradas que debían llevar. Este proceso simbolizaba la separación de Aarón y sus hijos para el servicio exclusivo a Dios y la pureza que se requería para desempeñar su papel en la mediación entre Dios y el pueblo. Levítico 8:6-9. Entonces Moisés hizo acercar a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua, y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto, y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod, y lo ajustó con él. Luego puso sobre él el pectoral, y puso dentro del pectoral el Urim y el Tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra, en su frente, puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Este pasaje describe cómo Aarón fue vestido con las vestiduras sagradas del sumo sacerdote, que incluían el efod, el pectoral con el Urim y Tumim, y la mitra con la diadema santa. Cada uno de estos elementos tenía un significado profundo, simbolizando la pureza, la santidad y la responsabilidad de representar al pueblo de Israel ante Dios. El proceso de consagración también incluía la unción con aceite, un acto que simbolizaba la dedicación y la santificación de Aarón y sus hijos para el servicio de Dios. Esta unción no solo los apartaba para su rol sagrado, sino que también indicaba que estaban siendo capacitados por el Espíritu Santo para cumplir con las responsabilidades del sacerdocio. Levítico 8:12. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. La unción de Aarón y sus hijos marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la vida espiritual de Israel. A partir de ese momento, los sacerdotes de la tribu de Leví serían los intermediarios entre Dios y su pueblo, ofreciendo sacrificios, enseñando la ley y guiando a Israel en la adoración a Dios. La consagración de Aarón y sus hijos como sacerdotes nos recuerda la importancia de la pureza y la santidad en el servicio a Dios. El proceso de consagración fue riguroso y detallado, subrayando que aquellos que se acercan a Dios y sirven en su presencia deben hacerlo con reverencia y respeto. Como cristianos, estamos llamados a ser un real sacerdocio, 1 Pedro 2:9, lo que significa que también debemos vivir vidas consagradas, separadas para Dios, y ser ejemplos de su amor y justicia en el mundo. Además, la unción de Aarón nos enseña que el servicio a Dios no se basa en nuestras propias habilidades o méritos, sino en la capacitación y la gracia que Él nos otorga. Como Aarón, somos llamados a servir en la fuerza y el poder que Dios provee, confiando en su Espíritu para guiarnos y capacitarnos en nuestro ministerio. La consagración de Aarón y sus hijos también subraya la importancia de la mediación en la relación entre Dios y su pueblo. Los sacerdotes de Israel intercedían por el pueblo ante Dios, ofreciendo sacrificios y oraciones en su nombre. Hoy, Jesús es nuestro sumo sacerdote, quien intercede por nosotros ante el Padre. Esto nos da confianza de que, aunque somos imperfectos, podemos acercarnos a Dios a través de Jesús, quien ha sido consagrado para siempre como nuestro mediador. Después de la consagración de Aarón y sus hijos, la tribu de Leví asumió un papel central en el servicio del tabernáculo, el lugar donde se encontraba la presencia de Dios entre su pueblo. Los levitas fueron separados para realizar funciones específicas relacionadas con el tabernáculo, que incluían el mantenimiento del lugar santo, el transporte de los objetos sagrados y la asistencia a los sacerdotes en la realización de los sacrificios. El tabernáculo era el centro de la vida religiosa de Israel durante su travesía por el desierto y su establecimiento en la tierra prometida. Como tal, el servicio en el tabernáculo era una tarea de suma importancia, ya que implicaba acercarse a lo más sagrado de la vida israelita, la presencia misma de Dios. Números 3:5-7. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Haz que se acerque la tribu de Leví, y hazla estar delante de Aarón el sacerdote, para que le sirvan, y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión, para servir en el ministerio del tabernáculo.
Dios asignó a los levitas para que asistieran a los sacerdotes en todas las tareas relacionadas con el tabernáculo. Esto incluía el cuidado de los utensilios sagrados, la preparación de los sacrificios y la instrucción del pueblo en la ley de Dios. Su servicio era esencial para que el culto a Dios se realizara de manera ordenada y según las instrucciones divinas. Los levitas también tenían la responsabilidad de transportar el tabernáculo y sus objetos sagrados durante las peregrinaciones de Israel por el desierto. Esto era un trabajo delicado y peligroso, ya que tocar los objetos sagrados de manera inapropiada podía resultar en la muerte. Por eso, Dios dio instrucciones precisas sobre cómo debían llevarse a cabo estas tareas. Números 4:4-6. Este será el servicio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo. Cuando haya de mudarse el campamento, Aarón y sus hijos vendrán y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. Los coatitas, una de las familias levíticas, fueron encargados de llevar el arca del testimonio y otros objetos sagrados del tabernáculo. Este servicio requería un gran cuidado y reverencia, ya que cualquier error podría tener consecuencias graves. El servicio de los levitas en el tabernáculo nos enseña varias lecciones importantes sobre el ministerio y la adoración a Dios. En primer lugar, su trabajo nos muestra que servir a Dios requiere un alto nivel de responsabilidad y reverencia. Los levitas fueron llamados a servir en la presencia de Dios, lo que implicaba seguir sus instrucciones con precisión y dedicación. De manera similar, nuestro servicio a Dios hoy debe realizarse con el mismo respeto y cuidado, reconociendo la santidad de lo que hacemos en su nombre. Además, el hecho de que los levitas fueran encargados de tareas tan específicas nos recuerda que en el cuerpo de Cristo, cada uno tiene un papel único y necesario. Aunque no todos somos llamados a las mismas funciones, cada tarea, por pequeña que parezca, es crucial para el funcionamiento del cuerpo de Cristo. Como los levitas, debemos cumplir nuestras responsabilidades con fidelidad, sabiendo que nuestro servicio es parte del plan divino. El servicio de los levitas no solo estaba limitado al cuidado y manejo del tabernáculo, sino que también incluía la defensa de la santidad de Dios y la ejecución de su justicia entre el pueblo de Israel. A lo largo de la historia de Israel, los levitas demostraron un ferviente celo por la pureza del culto a Dios y por la obediencia a su ley. Este celo se manifestó de manera particular en momentos clave donde la santidad de Dios estaba en juego, y los levitas actuaron decisivamente para restaurar el orden y la justicia, según los mandamientos de Dios. Uno de los eventos más significativos que ilustra este celo ocurrió durante el episodio del becerro de oro, cuando el pueblo de Israel cayó en idolatría mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo la ley de Dios. Este incidente puso a prueba la fidelidad de todo Israel, pero fue la tribu de Leví la que se destacó por su lealtad a Dios en un momento de gran crisis espiritual. El celo de los levitas no fue simplemente un acto de violencia, sino una respuesta necesaria para restaurar la pureza y el orden en la comunidad de Israel. Este episodio subraya la importancia de mantener la santidad en la adoración y la necesidad de actuar con firmeza cuando el pecado amenaza la relación del pueblo con Dios. La historia del celo de los levitas en el episodio del becerro de oro nos enseña varias lecciones cruciales para nuestra vida espiritual como cristianos. En primer lugar, nos recuerda la importancia de la santidad en nuestra adoración y en nuestra vida diaria. La idolatría del pueblo de Israel fue una violación grave del pacto con Dios, y el celo de los levitas por defender la santidad de Dios muestra que debemos tomar en serio nuestras responsabilidades como seguidores de Cristo. El llamado de Moisés, «¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo», es una invitación que resuena en nuestros días. Como cristianos, estamos llamados a tomar una posición firme por Dios en un mundo que a menudo se aleja de sus mandamientos. Esto puede requerir decisiones difíciles y acciones que no siempre son populares,
pero que son necesarias para mantener la pureza de nuestra fe y nuestro testimonio. Además, la disposición de los levitas para actuar con decisión, incluso cuando implicaba dolorosas consecuencias, nos desafía a ser valientes en nuestra defensa de la verdad y la justicia. El celo por la santidad de Dios no es una licencia para actuar sin amor, pero sí nos llama a ser firmes y claros en nuestra oposición al pecado y a la desobediencia. Después de que los levitas demostraron su lealtad a Dios durante el episodio del becerro de oro, fueron consagrados de manera especial al servicio de Dios en el tabernáculo y más tarde en el templo. Su rol no solo incluía el cuidado de los objetos sagrados y la asistencia en las ofrendas, sino que también se extendía a la enseñanza de la ley y al liderazgo en la adoración. Los levitas se convirtieron en un pilar fundamental en la vida espiritual de Israel, dedicando sus vidas al servicio de Dios y a la comunidad. Dios les asignó a los levitas la responsabilidad de servir en el tabernáculo y posteriormente en el templo. Esta responsabilidad incluía el manejo de los sacrificios, la preparación de los rituales y el cuidado de los utensilios sagrados. Además, los levitas estaban encargados de la música y la adoración, liderando al pueblo en la alabanza a Dios. En Primera de Crónicas 23, 28, 32 se dice: porque su cargo era estar al servicio de los hijos de Aarón en el ministerio de la casa de Jehová, en los atrios, en las cámaras, en la purificación de todas las cosas sagradas y en la obra del ministerio de la casa de Dios. Asimismo, para los panes de la proposición, para la flor de harina para el sacrificio, para las hojuelas sin levadura, para lo que se hacía en el sartén, para lo tostado y para toda medida y cuenta, y para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, y asimismo por la tarde, y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová los días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes, según su número, y de acuerdo con su rito, continuamente delante de Jehová, y para que tuviesen la guarda del tabernáculo de reunión, y la guarda del santuario, y la guarda de los hijos de Aarón sus hermanos, en el ministerio de la casa de Jehová. Estos pasajes describen el amplio rango de responsabilidades que los levitas tenían en la vida religiosa de Israel. No solo eran responsables del cuidado físico del tabernáculo y del templo, sino que también jugaban un papel crucial en la adoración y en la instrucción del pueblo en la ley de Dios. A través de su servicio, los levitas ayudaban a mantener la pureza y la santidad del culto a Dios, asegurándose de que todos los rituales y ceremonias se llevaran a cabo de acuerdo con las instrucciones divinas. Los levitas también eran los encargados de la música en el templo, un papel que era esencial para la adoración en Israel. La música no solo acompañaba los sacrificios, sino que también ayudaba a elevar el espíritu del pueblo y a dirigir su corazón hacia Dios. La importancia de la música y la adoración en el templo subraya el valor de la alabanza en la vida espiritual de Israel. El papel de los levitas en el tabernáculo y en el templo nos ofrece importantes lecciones para nuestra vida como cristianos. Primero, nos recuerda la importancia del servicio a Dios y a su pueblo. Los levitas dedicaron sus vidas al servicio del Señor, y su trabajo, aunque a menudo era detrás de escena, era fundamental para el funcionamiento del culto en Israel. De manera similar, como cristianos, estamos llamados a servir a Dios y a los demás, ya sea en roles visibles o invisibles, sabiendo que nuestro servicio es una expresión de nuestra adoración y devoción a Dios. La dedicación de los levitas al cuidado del tabernáculo y del templo también nos enseña la importancia de la santidad en nuestra adoración. Ellos se aseguraban de que todo en el lugar de culto fuera puro y consagrado a Dios. Esto nos desafía a acercarnos a Dios con reverencia y respeto, asegurándonos de que nuestras vidas estén alineadas con su voluntad y que todo lo que hagamos esté dedicado a su gloria. Además, el papel de los levitas en la música y la adoración nos recuerda el poder de la alabanza en nuestra vida espiritual. La música no solo es una forma de expresar nuestra gratitud a Dios, sino que también es un medio para acercarnos a Él
y para preparar nuestros corazones para recibir su palabra. La adoración a través de la música es un recordatorio de que Dios no solo busca nuestra obediencia, sino también nuestro amor y nuestra devoción expresada con todo nuestro ser. Después de que la tierra prometida fue conquistada bajo el liderazgo de Josué, cada tribu de Israel recibió su heredad. Sin embargo, a los levitas no se les asignó una porción de tierra como las demás tribus. En cambio, se les dio 48 ciudades dispersas por todo Israel, incluyendo 6 ciudades de refugio. Estas ciudades no solo eran lugares donde los levitas vivían y servían, sino que también tenían un propósito especial: ofrecer refugio a aquellos que habían matado a alguien de manera accidental, protegiéndolos de la venganza hasta que pudieran recibir un juicio justo. Los levitas, debido a su consagración al servicio de Dios, estaban esparcidos entre las tribus de Israel para que pudieran influir espiritualmente en todas las partes de la nación. Su presencia en estas ciudades aseguraba que el pueblo tuviera acceso a la enseñanza de la ley y a la guía espiritual en todo el territorio de Israel. En Josué 21, 41, 42 se dice: todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus ejidos. Estas ciudades estaban repartidas por cada una de las tribus, de manera que todas las ciudades de los levitas estaban en medio de la posesión de los hijos de Israel. En Números 35, 9, 12 se dice: habló Jehová a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel, y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades. Ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte por accidente. Y os serán aquellas ciudades por refugio del vengador. Y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Estas ciudades de refugio tenían un papel crucial en la justicia y la misericordia dentro de la sociedad israelita. Ofrecían un lugar seguro para aquellos que sin intención habían matado a alguien, permitiéndoles evitar la venganza hasta que pudieran ser juzgados con justicia. Los levitas, como guardianes de estas ciudades, también asumían un rol en la protección de la vida y en el mantenimiento del orden y la justicia. Además de servir como ciudades de refugio, las ciudades levíticas también eran centros de enseñanza y de culto. Los levitas enseñaban la ley de Dios al pueblo, ayudándoles a vivir de acuerdo con los mandamientos y guiándolos en su vida espiritual. Así, su influencia se extendía por todo Israel, promoviendo la justicia, la misericordia y la fidelidad a Dios en todas las tribus. El papel de los levitas en las ciudades de refugio nos enseña la importancia de la justicia y la misericordia en la vida comunitaria. Las ciudades de refugio eran una provisión de Dios para proteger a los inocentes y asegurar que se hiciera justicia de manera justa y compasiva. Como cristianos, estamos llamados a ser personas de justicia y misericordia, protegiendo a los vulnerables y asegurándonos de que nuestras acciones reflejen el carácter justo y amoroso de Dios. Los levitas, al estar esparcidos por todo Israel, también nos recuerdan la importancia de llevar la presencia de Dios a todos los rincones de nuestra sociedad. No todos estamos llamados a ser pastores o líderes religiosos, pero cada uno de nosotros puede llevar la luz de Cristo a donde quiera que estemos. Así como los levitas eran un faro de enseñanza y justicia en medio del pueblo, nosotros estamos llamados a ser testigos de la verdad y la gracia de Dios en nuestras comunidades. Además, el concepto de las ciudades de refugio nos ofrece una poderosa imagen de Cristo como nuestro refugio. Así como las ciudades de refugio ofrecían protección y seguridad a aquellos en peligro, Jesús nos ofrece refugio espiritual y salvación. En Él encontramos seguridad, justicia y paz. Esta verdad nos anima a acudir a Cristo en nuestras necesidades y a invitar a otros a encontrar en Él el refugio que nuestras almas anhelan. El legado de los levitas no se limitó a su tiempo en las ciudades de refugio o a su servicio en el tabernáculo y más tarde en el templo.
Su influencia espiritual continuó a lo largo de la historia de Israel, y su ejemplo sigue siendo relevante para nosotros hoy. Los levitas simbolizan una vida dedicada al servicio de Dios, a la enseñanza de su palabra y a la promoción de la justicia y la misericordia en medio del pueblo de Dios. A lo largo de la historia bíblica, vemos que los levitas desempeñaron un papel crucial en el renacimiento espiritual de Israel en diferentes épocas. Por ejemplo, durante el reinado del rey Josías, los levitas participaron activamente en la restauración del culto verdadero a Dios. También, en tiempos del retorno del exilio bajo Esdras y Nehemías, los levitas fueron fundamentales en la enseñanza de la ley y en la guía del pueblo en la renovación de su pacto con Dios. La dedicación de los levitas a la enseñanza y a la adoración fue un modelo para el pueblo de Israel, ayudándoles a mantener su identidad y su relación con Dios. Esta dedicación también nos enseña sobre la importancia de vivir una vida consagrada al servicio de Dios, no solo en el ámbito religioso, sino en todas las áreas de nuestra vida. En Nehemías 8:7-8 se dice: y Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabad, Hanán y Pelaía, levitas, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. En 2 Crónicas 34, 12, 13 se dice: y los hombres hacían la obra fielmente, y los que eran encargados de ellos para dirigirlos eran Yahat y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulam, de los hijos de Coat, para que activasen la obra. Y los levitas, todos aquellos que sabían tocar instrumentos de música. Los levitas, al dedicarse a la enseñanza de la ley y al servicio en el templo, desempeñaron un papel fundamental en mantener la pureza y la fidelidad del culto a Dios en Israel. Su vida de servicio nos enseña sobre la importancia de una dedicación total a Dios y a su obra. El legado de los levitas nos desafía a considerar cómo estamos viviendo nuestras vidas en el servicio a Dios y a los demás. Aunque no todos estamos llamados a ser ministros a tiempo completo, todos tenemos la responsabilidad de vivir una vida que refleje el carácter de Dios y que promueva su verdad en nuestro entorno. Así como los levitas fueron esparcidos por todo Israel para influir en el pueblo, nosotros también estamos llamados a ser sal y luz en el mundo, llevando la presencia de Dios a donde quiera que vayamos. La vida de los levitas también nos recuerda la importancia de la enseñanza de la palabra de Dios. En un mundo que a menudo está confundido y perdido, la enseñanza clara y fiel de las Escrituras es crucial. Al igual que los levitas, debemos esforzarnos por entender y aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas y compartirla con los demás, para que ellos también puedan conocer la verdad y caminar en los caminos de Dios. Además, el servicio de los levitas en el templo y en las ciudades de refugio nos muestra que la adoración y la justicia van de la mano. Nuestra adoración a Dios no debe limitarse a los momentos de alabanza, sino que debe reflejarse en nuestras acciones diarias, especialmente en cómo tratamos a los demás. La justicia, la misericordia y el servicio son expresiones prácticas de nuestra adoración y nuestra devoción a Dios. La historia de los levitas, repartida a lo largo de las Escrituras, es una narrativa rica en lecciones espirituales y prácticas para nuestras vidas como cristianos. Desde su elección como tribu separada para el servicio a Dios, hasta su papel en la enseñanza de la ley y la guía espiritual del pueblo de Israel, los levitas nos muestran lo que significa vivir una vida consagrada al Señor. Los levitas nos enseñan sobre la importancia de la dedicación total al servicio de Dios. Su vida estaba completamente dedicada a los asuntos espirituales y a la administración del tabernáculo y más tarde el templo. Esto nos desafía a considerar cuánto de nuestra vida diaria está verdaderamente dedicada a Dios. Aunque no todos estamos llamados a servir en un templo o iglesia, cada cristiano está llamado a vivir de una manera que refleje el carácter de Dios y que sea un testimonio de su gracia y amor en el mundo.
La responsabilidad de los levitas de enseñar la ley y guiar al pueblo de Israel subraya la importancia de conocer y aplicar la palabra de Dios. En un mundo lleno de confusión y falsedades, es vital que nos comprometamos a entender las Escrituras y a vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Así como los levitas ayudaban al pueblo a entender la ley de Dios, nosotros también estamos llamados a ser estudiantes diligentes de la Biblia y a compartir su verdad con otros. La vida de los levitas nos muestra la conexión inseparable entre la adoración y la justicia. Su servicio no solo consistía en realizar rituales, sino también en ser modelos de justicia y misericordia en la comunidad. Esto nos recuerda que nuestra adoración a Dios debe manifestarse en cómo tratamos a los demás, en la justicia que buscamos y en la compasión que mostramos. Nuestra fe debe ser visible no solo en la adoración pública, sino también en la vida diaria, en cómo nos relacionamos con nuestro prójimo. La historia de los levitas es un recordatorio del legado que dejamos. Su impacto en la vida espiritual de Israel fue profundo y duradero, y su influencia sigue siendo relevante hoy en día. Nos desafía a pensar en el legado que estamos dejando a nuestras familias, a nuestras comunidades y al mundo. ¿Estamos viviendo de tal manera que nuestra vida apunte a Dios? ¿Estamos influenciando positivamente a aquellos que nos rodean para que también busquen y sigan a Dios? Una reflexión práctica que podemos extraer de la historia de los levitas es la importancia de vivir una vida de servicio y consagración a Dios, que se manifieste tanto en nuestra adoración como en nuestras acciones diarias. Los levitas fueron apartados para servir a Dios de manera especial, y aunque no todos estamos llamados al ministerio a tiempo completo, cada uno de nosotros está llamado a vivir de una manera que honre a Dios. Esto significa que nuestras acciones, decisiones y relaciones deben reflejar nuestra fe. Podemos poner esto en práctica al hacer de cada tarea, por pequeña que sea, un acto de adoración a Dios, haciéndolo con excelencia y con un corazón que busca glorificar a Dios. Los levitas eran responsables de enseñar la ley y guiar espiritualmente al pueblo. Como cristianos, debemos comprometernos a conocer profundamente las Escrituras, aplicarlas a nuestras vidas y compartir su verdad con otros. Esto se puede poner en práctica dedicando tiempo diario al estudio bíblico, participando en grupos de estudio y estando dispuestos a hablar de nuestra fe cuando surja la oportunidad. La vida de los levitas también nos recuerda que nuestra adoración a Dios debe ir acompañada de justicia y misericordia en nuestras relaciones con los demás. Esto significa tratar a todos con amor y respeto, defender a los oprimidos y actuar con integridad en todas nuestras interacciones. Podemos poner esto en práctica siendo conscientes de las necesidades de los demás, ofreciendo ayuda donde podamos y siendo modelos de compasión y justicia en nuestra comunidad. Así como los levitas dejaron un legado duradero en la historia de Israel, nosotros también estamos llamados a dejar un impacto positivo en nuestro entorno. Esto puede significar influir espiritualmente en nuestros hijos, amigos y colegas, o contribuir al bienestar de nuestra comunidad. Podemos poner esto en práctica siendo intencionales en cómo vivimos nuestra fe, buscando maneras de compartir el amor de Cristo y trabajando para el bien de los demás. En resumen, podemos vivir nuestra fe de manera práctica siguiendo el ejemplo de los levitas, consagrando nuestras vidas a Dios, comprometidos con su palabra, actuando con justicia y misericordia y buscando dejar un legado que glorifique a Dios y bendiga a otros. Ahora te invitamos a unirte a esta comunidad de fe y espiritualidad, donde juntos podemos explorarlas. Nos vemos en un nuevo video. Dios los bendiga.